Bienvenidos a mi canal. Voy a contar una historia que no he podido olvidar hasta el día de hoy. Me llamo Idi, y esto me ocurrió cuando trabajaba en un turno nocturno en Ciudad de México, hace ya unos años. Pero sigue persiguiéndome como si hubiera pasado ayer. Conseguí un trabajo como vigilante nocturno en un edificio de oficinas antiguo, ubicado entre la colonia Doctores y Obrera. Tenía 27 años, estaba sin un peso, y la oferta parecía sencilla: rondas cada 2 horas, revisar cámaras, reportar cualquier cosa rara, y aguantar desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Desde fuera, el edificio ya tenía una energía extraña. Era de esos que huelen a polvo viejo, con los elevadores haciendo ruidos metálicos aunque nadie los use, y con pasillos largos que devoran el sonido. Pero yo no creía en nada raro. Solo quería cobrar. La primera noche fue tranquila. Caminé los 6 pisos revisando oficinas vacías, escritorios cubiertos con lonas y tazas sucias de café olvidadas. Pero algo me llamó la atención: en el 4.º piso, había una puerta con una placa que decía Recursos Humanos, y una línea de cinta adhesiva cruzada como si la hubieran clausurado. Aún así, por debajo de la puerta, se podía ver luz. Una luz tenue, amarillenta. Pensé que quizá algún foco viejo se quedó encendido. La toqué. Cerrada con llave. Decidí anotarlo y seguir. La segunda noche ya fue diferente. A las 2:30 de la mañana escuché que alguien arrastraba los pies en el pasillo del 6.º piso. Pensé que era un indigente que se coló. Subí de inmediato, linterna en mano. Pero no había nadie. Lo que sí vi, al fondo, fue una silueta de espaldas, quieta, frente a la ventana. Era delgada. Muy quieta. Cuando grité, no se movió. Pero cuando di un paso hacia ella, se desvaneció. No corrió. No se escondió. Simplemente desapareció como si se disolviera en el aire. Bajé corriendo, y cuando revisé las cámaras, justo en el momento en que vi la figura, las pantallas se congelaron en estática durante 7 segundos. Exactamente 7. Las siguientes noches empezaron a sentirse pesadas. Pesadas en el cuerpo. Como si algo se me pegara a la espalda apenas entraba. Las luces parpadeaban en los pasillos más antiguos. Las puertas crujían sin corrientes de aire. Y siempre, esa sensación de que alguien te observa desde el fondo del pasillo, donde la linterna no alcanza. Una madrugada, volví a pasar frente a la puerta de Recursos Humanos. Esta vez, estaba entreabierta. Yo no la abrí. Nadie más tenía llaves. La linterna temblaba en mi mano cuando empujé la puerta. Adentro, todo estaba cubierto de papeles. Había notas, expedientes, carpetas viejas, pero lo que más me perturbó fue el gran espejo al fondo. Estaba inclinado hacia la pared, como si alguien lo hubiera empujado. Me acerqué, y sentí un frío profundo en la cara, como si el aire me golpeara desde dentro del espejo. No me reflejaba con nitidez. Mi imagen se veía distorsionada. Como si algo más estuviera parado detrás de mí. Pero al voltear, no había nadie. Salí corriendo de esa oficina y no volví a entrar. Esa noche no hice más rondas. 2 días después, don Nabor, el vigilante que había estado antes que yo, vino a buscar su pago. Era un señor de unos 60 años, ojeroso y muy delgado. Le pregunté si alguna vez había visto algo raro en el edificio. Me miró con una expresión tan seria que se me heló la sangre. No te quedes aquí solo. Si escuchas que te llaman por tu nombre desde algún piso, no contestes. Y si ves a una mujer en los pasillos, no le hables. ¿Qué mujer?, le pregunté. La que llora. Siempre llora antes de que alguien desaparezca. Esa noche, a las 3 en punto, me desperté de golpe en la garita. No recordaba haberme dormido. Me sentía aturdido.
Afuera, todo estaba en silencio. Un silencio irreal. Entonces lo escuché, un llanto suave, como de mujer contenida, que venía desde el segundo piso. Contra todo mi instinto, subí con la linterna. A medio camino, escuché que alguien susurraba mi nombre. 2 veces. Edie. Edie. Llegué al segundo piso y el llanto venía de un baño. Me acerqué, abrí la puerta, y vi los lavabos vacíos. Pero uno de los espejos tenía algo escrito con lo que parecía lápiz labial. Yo también trabajaba de noche. No aguanté más. Bajé, tomé mis cosas, y me fui antes de que amaneciera. No pedí liquidación. No regresé jamás. Pero a veces, cuando estoy solo en la madrugada, y todo está en silencio, escucho como alguien susurra mi nombre desde un lugar que no logro ubicar. Y es en ese momento cuando recuerdo el espejo. Y la figura parada detrás de mí. Continuamos. Me llamo David. Y esto me pasó hace casi 6 años, cuando trabajé como vigilante en una bodega de textiles en Iztapalapa, Ciudad de México. Nunca he podido explicar lo que viví ahí, pero cada vez que lo recuerdo, se me enfría la espalda como si lo estuviera viviendo otra vez. El lugar era enorme, una especie de almacén que funcionaba como centro de distribución. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana, completamente solo, con cámaras de seguridad y un radio que apenas funcionaba. Al principio lo vi como un trabajo tranquilo. Sin jefes encima, sin clientes. Solo vigilar y anotar cualquier movimiento raro. La primera semana fue normal. Hacía rondas, caminaba entre los estantes llenos de cajas, me tomaba mi café, escuchaba música con un solo audífono. Pero la segunda semana, las cosas empezaron a ponerse raras. Una noche, alrededor de las 3, vi que una de las cámaras del pasillo sur se había desactivado. La pantalla mostraba negro. Subí con la linterna a revisar. Ese pasillo era angosto, con cajas apiladas a los lados. Cuando pasé cerca del sensor de movimiento, la luz del techo se encendió, y vi que una de las cajas estaba abierta. No era cualquier caja. Era de esas grandes, selladas con cinta industrial. Pensé que tal vez un roedor la había roto. Me acerqué. Dentro, había ropa, pero algo más. Una fotografía en blanco y negro, sucia, arrugada, con la imagen de un niño parado frente a una pared, completamente solo. Lo que me congeló fue que detrás del niño, en las sombras, había alguien más parado. Casi invisible. Como una silueta. No entendí qué hacía esa foto ahí. No tenía sentido. Bajé, anoté el incidente y traté de ignorarlo. Pensé que alguien la habría dejado por error. 2 noches después, mientras revisaba las cámaras, vi algo que no pude explicar. Una figura pasó corriendo por el pasillo norte. Rápido. Muy rápido. No parecía una persona. Más bien una sombra. Retrocedí el vídeo, y no estaba. Como si el sistema la borrara. Subí a revisar. Y al llegar, sentí un olor fuerte a humedad. A encierro. A algo viejo. Todas las cajas estaban cerradas, menos una. Y esa no estaba rota, estaba abierta cuidadosamente. Dentro, otra fotografía. Esta vez, el mismo niño, pero con la cabeza inclinada hacia un lado, como si alguien lo hubiera obligado a posar. Y la figura oscura estaba más cerca. No pude seguir. Llamé a mi supervisor y le pedí el cambio de turno. Me mandaron a descansar una semana. No me creyeron, por supuesto. La última noche que trabajé ahí fue la peor. Me quedé dormido unos minutos en la oficina. Soñé que alguien me hablaba. No lo veía, pero su voz era de niño, muy bajita. No me dejan salir.
Desperté sobresaltado, y noté que el monitor de la cámara mostraba el pasillo central, con todas las luces apagadas. Fui a revisar. Al llegar, una de las luces del fondo se encendió sola. Y debajo de esa luz, había una sombra parada. No se movía. No hablaba. Pero estaba ahí, claramente. No era imaginación. Le apunté con la linterna, y desapareció. Corrí. Bajé las escaleras sin mirar atrás y me encerré en la oficina hasta que llegó el relevo. Esa misma mañana renuncié. Pero días después, mientras limpiaba mi mochila, encontré algo entre los papeles que llevaba al trabajo. Otra fotografía. El mismo niño. Pero esta vez, me di cuenta de algo horrible. Yo salí al fondo. Parado detrás de él. Y juro por todo lo que tengo que yo jamás había estado en ese lugar antes de ese trabajo. Ni conocí a ese niño. Ni me tomé esa maldita foto. Siguiente historia. Hola, me llamo Luis. Esta es una historia que nunca quise contar, pero no puedo seguir cargando con ella en silencio. Hace unos años, trabajaba de vigilante nocturno en un viejo depósito ferroviario abandonado a las afueras de un pueblo pequeño, del sur de México. No quedaba mucho del lugar, algunos vagones oxidados, maquinaria antigua y una caseta de vigilancia desvencijada que usaba como oficina. Era un sitio apartado, rodeado de monte y con solo una carretera de tierra para acceder. Apenas tenía cobertura de celular y mucho menos señal de radio. Lo extraño comenzó en la tercera noche. Todo parecía normal hasta que, a eso de las 2 de la madrugada, escuché por primera vez un silbido, muy tenue, como de alguien tarareando una melodía infantil. Salí con la linterna, convencido de que se trataba de algún borracho o curioso que se había colado, pero no vi a nadie. El aire estaba helado y quieto. Lo único que se movía era un columpio oxidado que colgaba de un árbol cerca de las vías muertas. Pero no había viento. Pensé que estaba cansado, que me lo había imaginado. Pero al regresar a la caseta, la radio vieja que usaba para escuchar música empezó a sonar sola. Una estática molesta, seguida de una voz susurrante. No entendía lo que decía, pero me paralizó. La apagué de inmediato. Y ahí estaba de nuevo, el silbido, más fuerte, más cerca. Esa noche no dormí ni un minuto. La siguiente noche decidí grabar con mi celular. Coloqué el teléfono apuntando hacia la puerta mientras hacía mi ronda. Cuando volví, noté algo raro en el vídeo. Durante unos minutos, se ve como la puerta se abre lentamente, y detrás, apenas visible por la oscuridad, hay una figura encorvada, como si alguien se asomara. No entró. Solo observó. No escuché nada en el momento. No vi nada. Pero ahí estaba. Quise renunciar, pero el trabajo era mi único ingreso. Me aferré al pensamiento de que debía haber una explicación lógica. Sin embargo, la cuarta noche todo cambió. Eran las 3:12 de la madrugada, esa hora la tengo grabada en la memoria. Caminaba entre los vagones cuando escuché pasos detrás de mí. No los típicos pasos humanos, eran más pesados, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre grava mojada. Me giré con la linterna. No había nada. Hasta que miré hacia el techo del vagón más próximo, una figura oscura, encorvada, de brazos largos, estaba allí arriba, mirándome. No tenía rostro visible. Solo una especie de hueco donde debían ir los ojos, profundo, negro, que absorbía la luz. No recuerdo cómo llegué corriendo a la caseta. Solo sé que me encerré por dentro y recé. A través de la ventana, juraría que vi esa cosa pasar 1, 2, 3 veces, como si jugara conmigo. Luego, silencio. Al amanecer, renuncié sin dar explicaciones. Un año después, alguien más tomó ese mismo puesto.
un joven de 24 años. Duró 4 noches. En la quinta, lo encontraron colgado de un árbol, con una nota que solo decía, ahora silbo yo. Nunca supe qué había en ese lugar, ni si era real o si se trata de una maldición antigua ligada a las vías. Pero sé que cada vez que escucho un silbido suave en la madrugada, algo dentro de mí se quiebra. Siguiente historia. Hola. Mi nombre es Esteban. Y esta historia ocurrió hace 5 años, en un sitio al que nadie debería volver jamás. Yo era guardia de seguridad suplente. Me llamaban cuando faltaba alguien o había un turno complicado. Una noche, me ofrecieron un pago extra por cubrir una guardia de 12 horas en una vieja planta procesadora de alimentos que llevaba meses cerrada por inspecciones sanitarias. El dueño quería evitar saqueos, así que contrataba vigilancia nocturna. Acepté sin pensarlo. Necesitaba el dinero. La planta estaba en medio del campo, a casi 1 hora del pueblo más cercano. Era un lugar frío, con techos altos y pasillos interminables. No había electricidad estable, solo un generador que daba luz tenue en algunas zonas, y cámaras de seguridad conectadas a un monitor viejo que apenas funcionaba. Todo estaba cubierto de polvo, y olía a humedad, y algo más. Como carne podrida. A eso de la 1 de la madrugada, mientras hacía mi primera ronda, empecé a escuchar ruidos en la sección de refrigeración. Lo raro es que esa área tenía los motores apagados desde hacía meses. Pensé que era algún animal atrapado, así que fui con mi linterna y un palo de seguridad. Al entrar, el aire era gélido, pero lo que más me impactó fue ver que había marcas recientes en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado cajas grandes por el lugar. Seguí el rastro hasta una cámara frigorífica cerrada con candado oxidado. Y entonces lo escuché. 3 golpes. Suaves, pero firmes. Desde dentro. Retrocedí. Pensé que era una alucinación, pero los golpes volvieron. Entonces alguien susurró desde adentro. Esteban, ¿me dejas salir? Casi dejo caer la linterna. Nadie debía saber mi nombre. Nadie sabía que yo estaba ahí esa noche. Salí corriendo de esa zona. Al volver a la garita, noté que en las cámaras, que casi nunca mostraban nada claro, una de ellas enfocaba justo la entrada del refrigerador. Y en esa cámara, claramente, había alguien parado frente a la puerta. Desnudo. Cabeza baja. Pálido como la cera. Desapareció de la imagen en un parpadeo. Intenté llamar por radio a la empresa, pero la señal estaba muerta. Me encerré en la garita, esperando que pasaran las horas. Pero algo no quería que me quedara tranquilo. Comenzaron a sonar alarmas de zonas donde no había electricidad. Las luces parpadeaban. Y por los cristales empecé a ver sombras pasar a gran velocidad. A las 4:23 de la madrugada, la puerta de la garita se abrió sola. Y lo que vi no puedo explicarlo. Una figura delgada, con una bata de trabajo cubierta de sangre, estaba parada justo en el umbral. Su cara parecía hecha de tela mal cosida, con ojos demasiado grandes, como si alguien hubiera intentado imitar un rostro humano sin saber cómo. No se movía. No hablaba. Solo me miraba. Cerré los ojos. Grité. Y cuando los abrí, ya no estaba. A las 6 de la mañana llegaron mis relevos. Me encontraron en un rincón, temblando. No creyeron lo que les dije. Solo me pagaron y me mandaron a casa. Un mes después, la planta fue demolida tras un incendio sospechoso. Nunca se supo la causa. Pero desde entonces, evito trabajar de noche. Y cuando lo hago, siempre llevo conmigo una cruz bendita. Porque estoy convencido que esa cosa no era humana. Y me sigue esperando en alguna otra oscuridad. Siguiente historia. Hola, me llamo Martín. Soy técnico en geofísica.
Y lo que viví en una estación de monitoreo del volcán Tacaná me dejó marcado para siempre. En 2021, acepté un puesto temporal en una estación remota al sur de México, en la frontera con Guatemala. Se trataba de un centro de monitoreo sísmico instalado en una zona de alta actividad volcánica. Tenía que hacer turnos de vigilancia nocturna, revisar los sismógrafos, registrar datos y enviar reportes. El lugar estaba completamente aislado, a casi 2.400 metros de altitud, rodeado de selva, roca y silencio. La primera semana fue tranquila. Las noches eran frías, el viento rugía como un animal entre los árboles, pero nada fuera de lo normal, hasta la noche del 9 de abril. Cerca de las 2:30 de la madrugada, los sensores sísmicos comenzaron a emitir alertas erráticas. No era actividad volcánica típica. Las ondas eran muy cortas, interrumpidas, como si algo caminara bajo tierra. Literalmente. Pero no algo pequeño. Parecía una masa gigantesca arrastrándose a muy poca profundidad. Me puse los auriculares conectados a los micrófonos geológicos subterráneos. Y ahí lo escuché. No era un movimiento natural. Eran pasos. Lentos, pausados, y un sonido gutural de fondo. Algo entre una respiración forzada y un canto grave. Como si una criatura antigua estuviera despertando bajo nuestros pies. De pronto, todas las luces de la estación parpadearon. Se fue la energía. Quedé solo, rodeado de la nada. Solo tenía mi linterna. Intenté reiniciar los sistemas con el generador, pero antes de que pudiera tocarlo, un grito desgarrador resonó por todo el valle. No era humano. Era profundo, largo, lleno de dolor o rabia. Me quedé inmóvil. Pensé que era un animal. Pero luego miré por la ventana del laboratorio. Y vi algo moviéndose en la ladera del volcán. No puedo describirlo con exactitud, pero era alto, mucho más que un hombre, cubierto de una especie de piel volcánica agrietada y luminosa, como si su cuerpo brillara desde adentro con lava. Tenía brazos largos, desproporcionados, y su cabeza parecía fundida con la roca. Lo vi desaparecer tras una colina. Y entonces sentí algo bajo mis pies. Como si la tierra latiera. Corrí hacia la radio satelital. Solo logré emitir una señal de auxilio antes de que se cortara todo. A las 4:17 de la madrugada, la tierra tembló de nuevo. Solo una vez. Suave. Y después, silencio absoluto. Al amanecer, llegaron los refuerzos. Me encontraron escondido en el búnker de registros, completamente deshidratado. Revisaron las grabaciones sísmicas. Las anomalías estaban ahí. Pero las imágenes de las cámaras térmicas, esas desaparecieron misteriosamente. Nunca volví a trabajar en una estación remota. Pero algunos geólogos que estudiaron la zona aseguraron que debajo del Tacaná hay cavernas desconocidas, de origen volcánico, donde no entra ni la luz ni el aire. A veces sueño con esa criatura. No con su forma, sino con su mirada, porque por un segundo, cuando se giró hacia la estación, sentí que sabía que yo estaba allí. Y que me perdonó, por ahora. Continuamos. Hola. Me llamo Fabián. Y esto que voy a contarte ocurrió hace 3 años, cuando trabajaba como recepcionista nocturno en un edificio de oficinas en la ciudad de Monterrey. Siempre pensé que trabajar de noche era más tranquilo. Llegabas, dabas unas vueltas, respondías correos si hacía falta, vigilabas las cámaras, tomabas café, y a veces podías incluso leer o ver una serie. Pero lo que viví durante 3 semanas en ese edificio cambió por completo la forma en la que veo la noche. Y las cosas que pueden esconderse en ella. Todo empezó cuando me asignaron como reemplazo nocturno en un edificio de 10 pisos llamado Torre Epsilon, ubicado en una zona comercial que por las noches quedaba completamente vacía.
El edificio era moderno, con sensores de movimiento, cámaras en cada planta y ascensores automáticos. A partir de las 9 de la noche, todo el personal se iba, y yo quedaba solo, en una gran recepción con cristal blindado, un escritorio, varios monitores y una radio de seguridad que casi nunca sonaba. La primera noche fue normal. Silencio, luces apagadas, algún ascensor bajando por error, sensores que se activaban por cambios de temperatura. Cosas normales, me dijeron. Pero la segunda noche, a eso de las 2:44 de la madrugada, vi algo extraño en las cámaras. En el monitor de la planta 7, se activó el sensor del pasillo este. Encendió la luz. Y la cámara captó claramente a una mujer parada de espaldas, al final del pasillo. Llevaba una bata blanca, como de hospital, y el cabello muy largo y negro, caído hasta la cintura. Estaba inmóvil. No la reconocí. Ninguna empresa del edificio tenía personal nocturno. Nadie debía estar ahí. Tomé la radio y pregunté si alguien del personal de limpieza seguía en el lugar. Nadie respondió. Subí hasta el piso 7 con la linterna. Revisé todo. No había nadie. Pero justo al pasar frente al mismo punto donde estaba la figura, noté algo en el suelo, marcas de pies descalzos. Húmedos. Como si alguien hubiera salido de una ducha y caminado por allí. Volví a la recepción. Reproduje la grabación del momento en que la cámara se activó. Y ahí ocurrió algo que no esperaba, la figura no aparecía en la grabación. Solo se veía el pasillo vacío, pero yo la había visto en directo, con mis propios ojos. Pensé que estaba cansado. Me convencí de eso. Dormí unas horas durante el día y regresé al turno siguiente. La tercera noche, ocurrió algo más fuerte. Estaba revisando los monitores cuando todas las cámaras del piso 10 se apagaron al mismo tiempo. Eso solo pasaba cuando había corte de energía, pero el resto del edificio funcionaba perfectamente. Fui al cuarto de controles, reinicié los circuitos de ese piso, pero antes de subir, escuché un ruido extraño en la radio. Una voz. Pero no era clara. Era más bien un susurro entrecortado. Como si alguien hablara desde muy lejos. La única palabra que logré distinguir fue: «Ayúdame». Subí lentamente al piso 10. Al abrir la puerta del ascensor, el pasillo estaba completamente oscuro. Ni las luces de emergencia funcionaban. Alumbré con mi linterna, y al fondo del pasillo, entre la puerta de una oficina y la de los baños, estaba de nuevo la mujer. Esta vez no estaba de espaldas. Me miraba. Su rostro estaba cubierto por una especie de venda ensangrentada. Su bata blanca tenía manchas marrones, como si llevara años sin lavarse. No se movía. No decía nada. Me congelé. Quise hablarle, pero no pude. Empecé a retroceder hacia el ascensor, y cuando miré de nuevo, ya no estaba. Pasé el resto de la noche encerrado en la garita de vigilancia, con todas las luces encendidas. No lo reporté. Pensé que nadie me creería. Pero no terminó ahí. Las siguientes noches empezaron a volverse cada vez más perturbadoras. La mujer aparecía en distintos pisos, cada vez más cerca del ascensor. En una ocasión, las puertas del elevador se abrieron solas a las 3:33 de la madrugada, sin haberlas llamado. Al revisar las cámaras, vi cómo las luces de todos los pisos parpadeaban al mismo tiempo, como si algo enorme caminara de arriba hacia abajo por el edificio. En otra noche, encontré sobre mi escritorio una hoja de papel que no estaba antes. Decía: «No la mires a los ojos. Si lo haces, ya no podrás dormir jamás». Empecé a dormir mal. Tenía pesadillas con los pasillos vacíos, con pasos detrás de mí, con la sensación de que algo estaba atrapado en el edificio, y usaba la figura de esa mujer para acercarse.
Finalmente, una noche todo se salió de control. A las 2:22 de la madrugada, la alarma de incendio se activó solo en el piso 10. Subí, a pesar del miedo, porque era mi obligación. Al llegar, el aire estaba helado, y en lugar de olor a humo, había un fuerte aroma a formol y sangre. La puerta de los baños estaba abierta. Entré. Estaba oscuro. Solo se escuchaba el goteo de un grifo. Y ahí, al mirar por el espejo, la vi detrás de mí. A centímetros. Sus ojos eran negros, completamente. La piel parecía desgarrada, como si se la hubiera arrancado ella misma. Y sonreía. No sé cómo llegué al vestíbulo. Solo sé que renuncié esa misma mañana. Nunca más volví a ese edificio. Pero meses después, un excompañero me escribió. Me dijo que alguien encontró un cuarto oculto en el piso 10, detrás de una falsa pared. Allí había archivos viejos del hospital psiquiátrico que, aparentemente, funcionaba en ese terreno antes de que construyeran la torre. Entre los documentos había un nombre tachado repetidamente, con una foto deteriorada, una mujer con bata blanca y una venda en los ojos. No tenía familia. Murió ahí. Nadie reclamó su cuerpo. Y desde entonces, dicen que no quiere que nadie se quede solo en ese edificio. Porque cuando cae la noche, busca compañía. Siguiente historia. Hola, me llamo Carlos y trabajo como vigilante nocturno en un hospital público de una ciudad mediana. Desde que empecé este trabajo hace casi un año, he vivido muchas cosas extrañas. Pero hay una noche que jamás podré olvidar. El hospital tiene una zona antigua, una a la que casi nadie usa ya, porque dicen que tiene problemas estructurales y que está maldita por accidentes del pasado. A mí me tocaba hacer la ronda completa, incluso pasar por ese pasillo cada noche, aunque nunca me gustó hacerlo. Era un martes y mi turno empezó a las 10 de la noche. Como siempre, revisé todas las puertas, me aseguré de que nadie entrara sin permiso, y anoté todo en mi libro de guardia. Ya eran cerca de la 1 de la madrugada cuando me tocó pasar por ese pasillo antiguo. Había una sensación muy pesada, casi como si el aire se volviera más denso y frío. Al llegar a la mitad del pasillo, sentí un ruido sutil, como un susurro muy débil, pero cuando volteé, no había nadie. Pensé que sería el viento o algún sistema de ventilación, pero sabía que ese lugar no tenía corrientes de aire. Avancé un poco más, y justo cuando estaba a punto de salir de esa zona, la luz parpadeó y se apagó por completo. Me quedé en la oscuridad total, solo con la linterna que llevaba en la mano, pero por alguna razón, la luz de la linterna también comenzó a fallar, a parpadear y casi apagarse. Sentí un frío que me recorrió la espalda y escuché claramente un golpe seco contra una de las paredes, como si alguien hubiera lanzado un objeto. Me armé de valor y avancé hacia donde había escuchado el golpe. Cuando iluminé con la linterna, vi una silla antigua que estaba tirada en el suelo, como si alguien la hubiera pateado o tirado violentamente. De repente, una sombra cruzó fugazmente frente a mí, y escuché un susurro más claro, casi un lamento. No debiste venir. Quise salir corriendo, pero mis pies no respondían. Entonces, la linterna se apagó del todo y solo quedó la luz de emergencia, que por alguna razón estaba parpadeando en rojo. Logré calmarme y avanzar rápido hasta la salida del pasillo. Al llegar a la zona segura, encendí mi radio y pedí refuerzos, pero nadie respondió. Por un momento pensé que estaba solo en todo el hospital. Cuando volví a mirar atrás, en la penumbra, la silla se levantó lentamente, como si alguien invisible la moviera, y luego cayó de nuevo al suelo. Desde aquella noche, cada vez que me toca ese pasillo, siento que alguien me observa. A veces, cuando estoy solo, escucho susurros, pasos y golpes, pero cuando me asomo, no hay nadie. No sé qué pasó realmente allí, pero sé que ese lugar guarda secretos que nadie quiere enfrentar. Yo solo sé que, desde entonces, no soy el mismo vigilante nocturno,
algo cambió en mí, y algo sigue allí, esperando que vuelva a pasar. Siguiente. Hola, me llamo Ana y trabajo como recepcionista nocturna en un pequeño hotel que queda a las afueras de la ciudad. Desde que empecé en este trabajo, siempre escuchaba historias de los otros empleados sobre cosas extrañas que pasaban por las noches, pero nunca les di mucha importancia. Pensaba que era solo imaginación, hasta que una noche me tocó vivir algo que no puedo explicar. Era una noche lluviosa y oscura. El hotel estaba casi vacío, solo un par de huéspedes en las habitaciones. Yo estaba sola en la recepción, revisando el registro y contestando algunas llamadas. De repente, escuché el timbre de la puerta principal. Pensé que alguien llegaba tarde, tal vez un huésped que había perdido la llave. Abrí la puerta y no había nadie. Solo la lluvia golpeando el suelo y el viento frío entrando un instante. Cerré la puerta, extrañada, y volví a mi lugar. Minutos después, escuché un sonido en el pasillo que lleva a las habitaciones. Era un ruido suave, como pasos, pero muy lentos, como si alguien caminara arrastrando los pies. Me asomé para ver quién era, pero no vi a nadie. Decidí salir a revisar, con la linterna que usamos para emergencias, pero no encontré nada. Todo estaba en silencio. Regresé a la recepción un poco nerviosa. Pasaron unos minutos y la línea telefónica empezó a sonar, pero cuando contesté, solo había un silencio incómodo del otro lado, como si alguien respirara muy cerca del micrófono, pero no hablaba. Entonces sentí un escalofrío, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. Me giré rápido, pero no vi nada. Al mirar la pantalla del ordenador, vi que el registro de huéspedes se había abierto solo, y había una nueva entrada con un nombre que no reconocía, Elena Torres. Pero no teníamos ninguna reserva con ese nombre. Intenté borrar la entrada, pero el teclado no respondía. La pantalla parpadeó y apareció un mensaje escrito con letras temblorosas: «Ayúdame». El corazón me latía fuerte y empecé a sentir que me costaba respirar. De repente, las luces comenzaron a titilar y se apagaron, dejando todo en una oscuridad absoluta. Solo la luz roja del detector de humo estaba fija. Me quedé paralizada hasta que por fin pude encender la linterna y salí corriendo hacia la puerta para llamar al encargado. Cuando llegaron y encendieron las luces, revisaron todo el hotel y no encontraron nada. Pero yo sabía que algo estuvo ahí conmigo, alguien o algo que no quería que me quedara sola. Desde esa noche, cada vez que entro al hotel en la noche, siento esa misma presencia. A veces, cuando nadie está, escucho un susurro que me llama por mi nombre, y sé que Elena Torres sigue esperando ayuda, atrapada en algún lugar de ese hotel.